Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un ciclo de seminarios de la Unidad de Investigación en Tecnología Aplicada, UNITA, de la UNAM, sito en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica aquí en Apodaca, en Nuevo León. Continuando con este ciclo de seminarios, esta tarde la expositora va a ser la doctora Margarita Navarrete Montesinos, investigadora titular B del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con más de 40 años de antigüedad y trayectoria en esta dependencia, y actualmente es la encargada del Laboratorio de Pruebas No Destructivas en UNITA. A lo largo de su trayectoria, Margarita ha dirigido tesis de los diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado, sobre todo en el área de mecánica de fluidos y sistemas optoelectrónicos, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores desde hace 30 años, o sea, casi desde el principio del SNI, alcanzando primero el nivel 1 y actualmente en el nivel 2. El tema que va a presentar la doctora Margarita Navarrete es nanopartículas y el reino Plantae. Margarita, por favor. Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Pues aquí estoy lista para dar mi plática. Por favor, si tienen alguna duda, al final nos podemos comunicar por el chat. Muchas gracias. Empezamos. Bienvenidos todas y todos. Mi nombre es Margarita Navarrete y les voy a presentar el tema Nano y el reino Plantae, en donde se entrelazan el cambio climático, las plantas y las nanopartículas, con énfasis a las nanopartículas metálicas de óxido de zinc y plata. Actualmente me encuentro a cargo del Laboratorio de Pruebas No Destructivas del Instituto de Ingeniería en la Unidad de Investigación y Tecnología Aplicadas de la UNAM dentro del PIT Monterrey. El tema es parte de un proyecto PAPIT UNAM que realizamos en colaboración de los investigadores Dr. Luis Barradas del Instituto de Ecología, Dr. Rodrigo Mayén de la Facultad de Química, Dr. Daniel Aguirre del ICAT, el Dr. Jorge Naude de la Llave de la Facultad de Ingeniería y del Dr. William Vicente del Instituto de Ingeniería. Además, contamos con dos estudiantes de doctorado, los maestros Javier Alejandro Rosas Flores y maestro Jorge Prado Morales. El contenido de la charla incluye una breve revisión, dando algunas definiciones y conceptos sobre el cambio climático, nanomateriales y plantas. Luego hablaremos de los arreglos experimentales y algunas conclusiones preliminares y generales. Para aquellos que ya conocen del tema, les exhorto un poco de paciencia. Al cambio de clima que propician las emisiones de carbono que generamos los seres humanos se le conoce como cambio climático antropogénico y tiene tres consecuencias: climas extremos, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad. ¿Pero qué son los climas extremos? Son variabilidades promediadas a largo plazo que acostumbramos decirles olas de calor, frío, inundaciones, sequías, incendios forestales, ciclones que son atípicos. El Sol es solo responsable del 20% de estos cambios. El aumento del nivel del mar global y su avance alcanzan ya entre 10 y 20 centímetros, dependiendo del sitio, en un lapso de 3 décadas. Aquí vemos algunas imágenes de sus secuelas. En nuestro país, la pérdida de biodiversidad es alarmante. En este mapa del INEGI nos indica el riesgo de las especies amenazadas, en peligro, extintas y bajo protección especial que hay actualmente. Y esto sucede en mayor o menor medida en todo el mundo. Una secuela específica del clima antropogénico es la sequía. Como todos sabemos, la supervivencia de las plantas depende de su habilidad para conducir agua. Si no hay agua, no hay plantas. A nivel global, la cantidad de agua que transpiran las plantas en un año es del doble de la que fluye en todos los ríos del planeta, y es equivalente al 30% de la precipitación de las lluvias, aunque la evaporación de los océanos representa mucho más.
Otra secuela específica del cambio climático antropogénico es la disminución de los recursos de agua dulce. Una población mundial en crecimiento, con necesidades de suministro sostenible de alimentos y niveles de vida, necesita del desarrollo agrícola y económico, que como resultado inevitable conlleva a la contaminación del ambiente. Los contaminantes, tanto heredados como emergentes, llegan a las aguas residuales y tienen efectos sobre los demás organismos que viven en las aguas receptoras. Los contaminantes, tanto heredados como emergentes en el agua y en las aguas residuales, se esparcen al medio ambiente y se incrustan en matrices a bajas concentraciones que dificultan su medición, por lo que necesitamos entender cómo monitorear y controlar las emisiones para ayudar a conservar y proteger el agua para beber, irrigar, recrear y habitar. Por ejemplo, los pesticidas persistentes continúan liberándose ya sea por su uso continuo o por el reciclaje hidrosférico de liberaciones anteriores. Los contaminantes emergentes como los productos farmacéuticos, las hormonas y las nanopartículas se liberan en cantidades cada vez mayor a las descargas de aguas residuales. El planeta en donde vivimos es un sistema casi cerrado, en donde los fenómenos tanto naturales como artificiales se interconectan e interactúan a diferentes escalas, generando nuevos comportamientos colectivos, macro, a través de la autoorganización. Es así como nuestro estilo de vida propicia dos integrantes más al sistema, la contaminación ambiental y el cambio climático antropogénico, ambos con el potencial de modificar la dinámica de los ciclos de vida, alterar el funcionamiento de los ecosistemas y afectar nuestra supervivencia. Ante tal escenario, se tiene la meta de disminuir la huella de carbono al orden de los 230 partes por millón en la atmósfera, es decir, regresar a tiempos de antes de la revolución industrial. ¿Cómo se va a lograr tal prodigio? Bueno, las plantas, el océano y el suelo son los grandes sumideros de carbono. La propuesta es aumentar su eficiencia y convertirlos en supersecuestradores de carbono. ¿Cómo? Alterando las interacciones bioquímicas en los sistemas planta-atmósfera-suelo para controlar sus funciones y respuestas a las variables ambientales mediante ingeniería genética y nanotecnología. Según, ya se tiene la genética y la nanotecnología para amplificar las capacidades innatas de las plantas, es decir, convertirlas en dispositivos funcionales. Según, las nanopartículas funcionalizadas dentro de las plantas aumentan su resiliencia, productividad y sirven como medidores de sus estados fisiológicos. Al igual, la ingeniería genética duplica numerosos procesos y ajusta los subsistemas a los cambios, sin tener en cuenta, por supuesto, los efectos secundarios. Actualmente, el uso extendido de las nanopartículas metálicas genera un gran impacto en los ecosistemas del planeta, llevando a cuestionamientos en temas de seguridad de alimentos y salud humana. La naturaleza heterogénea de las nanopartículas, así como su baja concentración relativa y la variedad de matrices ambientales en las cuales llegan a alojarse, genera problemas para su detección, caracterización y remediación. Nosotros realizamos estudios teóricos y experimentales para detectar nanopartículas de plata y óxido de zinc en matrices como plantas y agua, usando espectroscopía y el método de impedancia electroquímica, así como seguir su precipitación por aglomeración mediante la aplicación de calor y luz solar. Veamos a qué nos enfrentamos. Los materiales en el orden de los nanómetros presentan propiedades peculiares, como aumento de su actividad catalítica por su gran relación área-volumen. En materiales semiconductores presentan luminiscencia. Los óxidos magnéticos exhiben superparamagnetismo, disminuyen su conductividad y como refuerzo mecánico pueden aumentar o disminuir propiedades mecánicas. Sus aplicaciones abarcan casi todos los campos: la industria, agricultura, medicina, ropa, optoelectrónica, energía, ambiente, entre muchas otras. Sin embargo, sus propiedades peculiares tienen su naturaleza peligrosa. Un poco de historia.
En los últimos 35 años, tanto la nanociencia como la nanotecnología han tenido un gran auge. Pero las partículas de dimensiones submicrométricas se han usado y sintetizado durante siglos. Incluso en la Edad de Piedra, la gente usaba pigmentos con nanopartículas en sus pinturas. En el Museo Británico se tiene una destacada obra en vidrio, la Copa de Licurgo, que fue realizada por artistas romanos del siglo IV, que muestran propiedades ópticas inusuales. Se aprecia de color verde con luz reflejada y de color rubí con luz transmitida. En el análisis de fragmentos del vidrio se encuentran partículas de oro, plata, manganeso del orden de 50 a 100 nanómetros responsables del efecto óptico. Mucho antes del descubrimiento de la microscopía electrónica en 1857, los primeros estudios científicos de los coloides y películas metálicas los realiza Michael Faraday, que estudia sistemáticamente las propiedades ópticas de las suspensiones de películas de metales nobles en la década de 1850. En 1856 produce sus primeros coloides y películas de oro e intenta explicar sus propiedades, incluyendo el efecto Faraday-Tyndall. Desarrolló varios métodos de síntesis, obteniendo coloides de oro de color rubí, verde, violeta y azul. Demuestra que el color cambia al variar el tamaño y el estado de agregación de las partículas. Encuentra las primeras relaciones de la interacción luz-materia, determina las condiciones de estabilidad y desarrolla la electrólisis. Todavía algunos de sus coloides y películas se encuentran en un museo en Inglaterra. El tratamiento teórico de la interacción nanopartículas-luz la desarrolla Gustav Mie. Él modela la respuesta óptica a partir de las ecuaciones de Maxwell. También calcula las secciones transversales de extinción, esparcimiento y absorción de las nanopartículas de oro y muestra su evolución en los espectros ópticos como una función del tamaño de la partícula y determina los diagramas de resonancia óptica para nanopartículas esféricas. Al estudio de las oscilaciones colectivas de los electrones de conducción se le conoce como plasmónica o de absorción. El resultado del confinamiento de los electrones en un número finito de estados energéticos le dan sus propiedades no lineales, que dependen del tamaño, forma y distribución espacial. Cuando las nanopartículas interactúan con las ondas electromagnéticas, se generan bandas de resonancia electromecánica, conocidas como plasmones de superficie localizados. Es decir, la principal característica de las nanopartículas metálicas es su plasmón de superficie, que depende esencialmente de las propiedades dieléctricas del metal, su tamaño, forma y de sus alrededores. Dos características se deben cumplir para decir que tenemos un material plasmónico. Su función dieléctrica debe tener la parte real negativa y su parte imaginaria debe ser menor que la parte real. Aquí vemos la distribución del campo eléctrico para una partícula metálica con y sin plasmón de superficie. Actualmente, las nanopartículas ya son consideradas como parte de la contaminación emergente. Las nanopartículas se transportan a través de las aguas residuales. Al final, terminan contaminando el suelo, los embalses de agua y finalmente llegan a las plantas. La toxicología de las nanopartículas metálicas se debe principalmente a su actividad antimicrobiana de sus iones, lo que facilita la generación de especies reactivas de oxígeno. Causan daño a las membranas celulares y evitan la absorción de microelementos vitales. En este diagrama se indican las rutas para llegar a los seres vivos, ya sea durante su síntesis o aplicación. El zinc y su óxido son partículas que tienen gran influencia en los sistemas biológicos. El zinc es un oligoelemento que se encuentra en todos los tejidos del cuerpo humano. Se desempeña en la catálisis como parte de las coenzimas y en arreglos estructurales de las proteínas. Permite la interacción entre proteínas y de las proteínas con el ADN. En los sistemas optoelectrónicos, el óxido de zinc es un semiconductor de banda ancha. Tiene aplicaciones en muchos dispositivos optoelectrónicos. Absorben en el intervalo azul y ultravioleta.
El óxido de zinc se considera un sustituto del nitruro de galio para los dispositivos emisores de luz de la próxima generación. Las nanopartículas de plata se utilizan en la industria a gran escala. 320 toneladas se fabrican cada año por sus propiedades antimicrobianas, ópticas, eléctricas y catalíticas. Sin embargo, las nanopartículas de plata se transforman fácilmente en el medio ambiente. Por ejemplo, se une fuertemente al azufre, lo que modifica sus propiedades y altera su transporte, destino y toxicidad. Hay preguntas sin responder del comportamiento de las nanopartículas todavía y ya están en todas partes. La actividad biológica de las nanopartículas metálicas depende de su morfología, estructura, tamaño, carga, recubrimiento, potencial redox, disolución, mecanismo de liberación de iones, grado de agregación y de su evolución en la matriz en donde se incrustan y acumulan. La metodología para determinar el comportamiento de las nanopartículas de plata como coloide es el siguiente. Las nanopartículas son preparadas vía reducción química a diferentes relaciones de concentración de dos sustancias reductoras. Se estabilizan por fotoagregación y se obtienen los diferentes colores que nos indican su tamaño y forma. Se caracterizan óptica y electroquímicamente las muestras recién preparadas. Se revisa nuevamente su respuesta óptica y electroquímica después de 6 meses de almacenamiento en condiciones de oscuridad. También se sigue su evolución de sus respuestas bajo irradiación solar. La mayoría de las muestras presenta cierta sedimentación por aglomeración mediante la aplicación de electrólisis en masa, luz solar y calor. Sin embargo, otras persisten. Algunas gráficas elocuentes. En la gráfica A se despliegan los espectros de absorción de las muestras recién preparadas. En la B, después de 6 meses de colocarlas en la oscuridad. En la gráfica C se despliega su comportamiento bajo radiación solar, en donde presentan un comportamiento cíclico de aglomeración y separación. En la gráfica de la derecha se despliegan una serie de perfiles en donde se observan los cambios en la banda de absorción del coloide de plata durante la aplicación de electrólisis, luego calor y posteriormente exponerlas a la luz solar. En estas imágenes se despliegan las gráficas del plasmón y voltamograma típicos de las nanopartículas de óxido de zinc y plata adquiridas de nuestras muestras. Las plantas son máquinas que funcionan con luz solar, dióxido de carbono y agua. La recolección de estos ingredientes de su entorno plantea múltiples desafíos de transferencia de masa. Para mantenerse hidratadas, usan un sistema vascular denominado xilema, en donde aprovechan el agua líquida en estado termodinámicamente estable a presión negativa, similar a una cuerda bajo tensión. Estos gradientes se inducen por la pérdida de agua que sucede en las superficies de las hojas a través de los estomas, permitiendo jalar el agua del suelo y subirla a las hojas. Cuando esta cuerda líquida se rompe, debido a la cavitación, atrapan los extremos para evitar que se deshaga y luego la vuelven a unir. Paralelamente, operan un segundo sistema vascular, el floema, para la circulación de metabolitos a través de sus tejidos, esta vez a presión positiva y un flujo que va desde las hojas a la raíz. Las plantas experimentan estrés fisiológico debido a olas de calor, sequías, incendios o heladas, y cuando son de gran magnitud y duración, las conducen al deceso por falla hidráulica. Una forma de determinar el estado fisiológico de las plantas es seguir la fluorescencia emitida por la clorofila inducida por la absorción de luz solar y relacionarla con su eficiencia fotosintética y funcionamiento. Se seleccionan 2 especies de plantas, Cordia bioceri, conocida como anacahuita, que es resistente a la sequía, y jazmín azórico, que es una planta doméstica. Se obtienen los espectros de reflectancia de sus hojas en 2 estados, cuando están verdes y cuando están totalmente secas. Con el objetivo de detectar las nanopartículas dentro de los conductos del xilema, las nanopartículas se funcionalizan con un colorante. Los colorantes son fluoróforos que se acoplan al plasmón de las partículas metálicas para aumentar o disminuir su fluorescencia.
lo que se le conoce como fluorescencia mejorada por metal. Para amplificar la respuesta luminiscente de nuestras nanopartículas de óxido de zinc y de plata, se les añade el colorante rodamina 6G y se les aplica sonicación durante 10 minutos. En las gráficas de la izquierda se muestran los espectros de absorción para ambos coloides modificados, en donde todavía se distinguen las bandas de su plasmón, así como las bandas del colorante. En las imágenes de la derecha de cada gráfica se observan los cambios producidos en la intensidad de la fluorescencia cuando se les ilumina bajo luz solar y ultravioleta. Para seguir la evolución de las nanopartículas funcionalizadas mediante su respuesta luminiscente, dentro y fuera del xilema, se preparan e instrumentan 3 macetas con las especies seleccionadas. Se monitorea la intensidad de luz que les llega y el porcentaje de humedad a su alrededor con sensores y el cambio de temperatura con termopares y cámara térmica. Las muestras reciben los coloides en 3 formas: por riego sobre sus raíces y con rociador sobre sus hojas. También se separan hojas en donde su peciolo se coloca dentro del coloide directamente. Las nanopartículas se adhieren fácilmente a las superficies de las hojas por rocío. También se desplazan fácilmente sobre dichas superficies por capilaridad. Observe la línea de desplazamiento en la hoja de la derecha. Les cuesta más trabajo entrar por el xilema de las hojas. Observe la luminiscencia de la rodamina aumentada dentro de sus intrincadas bifurcaciones en la hoja. Para estimar la salud de la vegetación en campo, contamos con un dron multiespectral georreferenciado para realizar percepción remota. El dron adquiere imágenes en 6 bandas y estima el índice de vegetación NDVI. Este índice se calcula a partir de las mediciones de la radiación que la vegetación emite o refleja. Las bandas principales en donde la vegetación tiene su mayor respuesta de absorbancia y reflectancia son las bandas en los intervalos verde, rojo e infrarrojo. Con este índice se establece si la vegetación tiene estrés hídrico, nutricional, ataque de plagas, entre otros parámetros de salud. Actualmente, las nanopartículas se consideran contaminantes emergentes. Para evaluar los riesgos ambientales impuestos por el uso de nanopartículas, es vital comprender la interacción entre ellas y las plantas. Las plantas son sésiles y tanto sus raíces como sus superficies absorben nutrientes y agua, así como los contaminantes de su entorno. Las nanopartículas, al liberarse de los productos comerciales, son absorbidas y acumuladas en los tejidos vegetales y sirven como vía potencial para su transporte a través de la cadena alimentaria. Las nanopartículas tienen problemas para entrar por las raíces, pero se adhieren fácilmente en la superficie de las hojas de las plantas. El efecto tóxico y el comportamiento de las nanopartículas está determinado no solo por sus propiedades peculiares, sino también por su evolución físico-química dentro de la matriz donde se acumula. Algunas consecuencias graves como la inflamación y el cáncer se desarrollan bajo la exposición de dosis altas de nanopartículas. Estos efectos adversos para la salud humana hacen crucial detectarlas en fuentes acuosas, aguas residuales y de lluvia, y en última instancia en el agua potable. Bueno, aquí terminamos la plática. Muchas gracias por su atención y si tienen algunas preguntas, por favor, adelante. Gracias. Muy bien. Gracias, doctora Margarita Navarrete, por esta muy interesante presentación. Está abierto el turno de preguntas para quien guste formular alguna, tenga algún comentario, pregunta, observación. Yo sí tengo una, si me permiten, aprovechando. Recuerdo hace muchísimos años haber estado en Estados Unidos, creo que debería ser Arizona o Texas, y recuerdo que cuando hablo de muchos años, hablo como de 20 años, y en aquella época ya se hablaba mucho de que por lo que le dieron el premio Nobel a nuestro colega de la UNAM, que por el agujero de ozono
había un exceso de radiación solar. Y por el exceso de radiación solar se les quemaban antes de tiempo los campos de trigo, quiero recordar. Y en aquella época recuerdo haber visto aviones de estos que se utilizaban para fumigar, que esparcían polvo de óxido de zinc sobre los campos de trigo para evitar para que absorbieran el exceso de radiación solar. ¿Es cierto esto? Sí, porque en una de las láminas ahí dice que el óxido de oxígeno absorbe el ultravioleta. Entonces por eso absorbe la luz en esa región, que es la que está dañando las plantas. Sí, este era algo que me sorprendió, pero no recordaba que se utilizaban estos volúmenes. La otra cosa sorprendente es las toneladas de nanopartículas de plata. Ahí están incluidas, en el término de nanopartículas, ¿qué está incluido? Todos los usos de la plata en farmacia, en alimentos, o es específico nanopartícula. No, tiene que ser nanopartícula, porque al ser nanopartícula su interacción depende de la forma. Cuando es una aglomeración en micras, todavía es el volumen, y entonces no tiene esas peculiaridades. Porque, por ejemplo, hace muchos años en los H&B, en los Soriana, en los supers, vendían unas botellitas que decían que era nitrato de plata, y quiero recordar. Sí, pero están a nivel micro todavía. Están a nivel micro, no nano. No nano. O sea, ahí no se incluye esto. No. O sea, que aparte de esto, las otras también deben tener un tonelaje brutal, o sea, que la plata sigue siendo un elemento muy importante, ¿no? ¿Por qué nanopartículas, aprovechando que nadie se anima, por qué, yo tengo muchas dudas y preguntas, ¿por qué nanopartículas de plata y no de oro? Las de oro son más especiales. No es por costo. No es por costo. Porque en catálisis tenemos varios investigadores en la UNAM que han sido muy exitosos utilizando nanopartículas de oro. Recuerdo a Rodolfo Sanella, a varios de ellos, ¿no? Pero para estudios catalíticos. Aquí el oro no se le busca estas características. No, porque la plata es más conductora. Cuando se transforma en nanopartícula baja su conductividad, pero el oro baja más. Muy bien. Pues antes de que yo aquí copie todas las preguntas, no sé si alguien más se anime. El tema es realmente muy relevante. Sin ser un experto, encaja totalmente en los goals de la ONU, de las SDG, ¿no? Y es un estudio que, según entiendo yo, Margarita, se está desarrollando aquí en el campus del PIC, ¿no? Sí. Estamos trabajando ya con las plantitas. Sufren mucho. Y esto se podría utilizar, digamos, para campos de cultivo de grandes extensiones. Claro. Con drones, esto sí que vuelen muy alto, o sea que no se necesita ir ya aviones como antes. No, ya no se necesitan. Con drones ya puede hacer perfectamente. Muy bien. Es increíble que no se le haya prestado más atención a esto. Daniel está pidiendo la palabra. Daniel. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, ¿eh? Ok, gracias. Doctora, me surgió la duda, ahorita que hablaba sobre el índice de vegetación y de las nanopartículas, ¿hay alguna relación directa, entre el índice de vegetación y las nanopartículas en como tal, o solamente es simplemente por el efecto que genera la nanopartícula a la planta? ¿Vuelves a repetir la pregunta más fuerte? Sí, porque no se oído, Daniel. ¿Sí nos oís, Daniel? Sí, ya es que estaba silenciado. Es que no se oído tu pregunta con claridad. Ya. Le preguntaba que si existe una relación directa entre las nanopartículas y el índice de vegetación. Si se puede calcular directamente o solamente es el efecto que ocasiona la nanopartícula hacia la planta. ¿Índice de qué? Sí. Si hay una correlación con el índice de
¿Con el índice de qué dijiste? Ah, el NDVI. Así es, sí. No, pues todavía no, ahorita no, porque las nanopartículas todavía no las podemos detectar adentro de la planta. Apenas estamos metiendo las nanopartículas. Tendríamos que ver si lo pueden detectar las diferentes imágenes que se producen para sacar la NDVI o hacer otro índice. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Este proyecto, Margarita, entiendo que está patrocinado por el paro de alguna manera, por la propia UNAM, ¿no? Sí. Por la de GAPO, Papi. por el PAPIC, ¿no? Está interesante. ¿Han intentado someter este proyecto al CONACYT, Fronteras de la Ciencia, o algún programa de estos? Sí, vamos a empezar a ver, pero primero queremos saber Claro, primeros resultados. un poco de resultados. ¿Y plantear esto a la Secretaría de Agricultura? Bueno, supongo que ellos ya ellos utilizan ese mismo índice, pero a través de satélites. Ah, a través de satélites. Entonces, ahí sí se pueden ver más áreas, pero el índice que sacan aquí es muy diferente al que sacan uno cuando está más cerca de los campos. Entonces, el que está más cerca de los campos pues, es más factible. Claro. Tiene un marco. Sí, claro, lógico. Sí, porque esto sería mucho interés proyectos de esta naturaleza para estados evidentemente agrícolas, porque sobre todo si están en la parte sur de México, pues el fenómeno del cambio climático, que ya ha empezado a preocupar, por ejemplo, a ingeniería civil por el efecto que tiene sobre las estructuras de concreto, pues si tienen efectos sobre las estructuras de concreto, imaginemos el efecto que tienen sobre las plantas que nos producen los alimentos para nuestra alimentación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna curiosidad? Y por lo que veo es un equipo muy multidisciplinario el que está participando, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces agradecemos a la doctora Margarita Navarrete su muy interesante presentación y los invitamos para que dentro de un mes aproximadamente tengamos nuestro último seminario dentro de este ciclo. Les adelanto que para el próximo año tenemos pensado seguir con este ciclo de seminarios y posiblemente las personas que los ofrezcan sean los postdocs que tenemos actualmente en UNITA, que si no me falla la memoria son 3 o 4, ya no me acuerdo si son 3 o 4, pero para que también vean las investigaciones en las que están trabajando y puedan compartir los resultados con todos ustedes. Gracias por participar, gracias Margarita. Gracias, muchas gracias por su atención. Gracias.